Hola queridos chicos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Espero que hayan podido hacer su tarea anterior y que hayan estudiado y sepan explicar cuáles son las promesas que Dios le hace a Abraham. En la lección anterior habíamos quedado en sus libros de que Dios le promete un hijo a Abraham y Sara. ¿Se acuerdan que una de las promesas de Dios es que él iba a tener tantos hijos, tanta descendencia, como estrellas en el cielo y como arena en el mar? Pero Sara no podía tener hijos. Entonces, ¿cómo se podía lograr esto? ¿Cómo es que él iba a tener tanta descendencia si ni siquiera podía tener un hijo? Resulta que Dios cumple su promesa con Abraham. Les voy a hablar un poco en líneas generales de Abraham, no siguiendo como está en el libro, sino la historia. Abraham era un hombre, que no tenía hijos. Dios le da la promesa que sí iba a tener. Pero Sara, un poco apurada, le da a su esclava, como ella no podía tener hijos y ella sentía que ya estaba muy vieja para tener hijos, le da una esclava y le dice a Abraham que tenga un hijo con esa esclava. Y Abraham tiene con una esclava llamada Agar un hijo al que pone por nombre Ismael. El tema es que Ismael no era el hijo de la promesa de Dios. Le costó mucho esperar en Dios. Sin embargo, después de un tiempo, Sara queda embarazada y tiene a su hijo llamado Isaac. Isaac, el niño, el hijo tan esperado por Abraham y Sara. A cierta edad, Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo en sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? De que Abraham debía matar a su hijo. Es muy duro escucharle, pero sí, matarle igual que mataba a un cordero cuando él hacía el sacrificio, porque los sacrificios, ¿se acuerdan de que Dios tuvo que sacrificar dos animales para cubrir el pecado de Adán y Eva? Pues los israelitas tenían dentro de toda su adoración, pedido de perdón y las gracias que le daban a Dios, lo hacían a través de sacrificios de animales. Ellos ponían un cordero sobre un altar hecho de piedras, donde ponían leña encima y ahí ponían la ovejita que ellos iban a sacrificar. Y siempre usaban la mejor oveja, de las mejores crías de sus ovejas para hacer ese sacrificio a Dios. Pero ahora Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrifique a su propio hijo. Abraham sube a la montaña, lleva a su hijo para sacrificarlo. El muchacho no sabía lo que estaba pasando. Pero cuando Abraham iba a clavar el cuchillo en su hijo Isaac, un ángel detiene su mano y Dios ve la gran fe que tiene Abraham. La fe y el amor que tenía por Dios era mucho más grande. Y cuando Dios ve esta fidelidad de Abraham, cuando Él ve la fe enorme de Abraham, Dios realmente queda muy, muy contento con Abraham. Y Abraham es llamado hasta hoy el padre de la fe. Por eso dice que todas las personas que tienen fe llegan a ser hijos de Abraham. Abraham casa a su hijo Isaac con una mujer llamada Rebeca. Isaac y Rebeca llegan a tener gemelos, dos hijos, Esaú y Jacob. De estos dos hijos
el que sigue la línea después es Jacob, a quien Dios en un momento dado le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y así comienza a crecer este pueblo que desciende de Abraham y de lo que vamos a seguir estudiando. Así que es muy importante. En sus libros les va a decir nuevamente para leer los textos. En la primera parte les hace la pregunta de cuántos años tenían Abraham y Sara cuando ellos tuvieron a su hijo. Después, abajo hay una pregunta muy personal que ustedes van a hablar con sus padres, que si es lindo, que si están todos juntos pueden hablarlo en familia, donde pregunta cuántos años tenía tu papá y tu mamá y tus hermanos cuando tú naciste. Si ustedes no saben, le preguntan a su familia, pregunten en sus casas y contesten bien esa pregunta. Después, Dios cumple su promesa, le da un hijo a Abraham y Sara, aunque ellos ya tenían mucho más edad de lo que tienen sus padres. Ahora tal vez sus abuelos, bisabuelos tengan la edad que tenían Abraham y Sara cuando tuvieron a su hijo Isaac. Abajo hay una parte para completar que es para conocer un poco más acerca de la vida de Isaac, donde les pide leer Génesis 25, 19 al 34. Y acá ustedes van a completar. Pregunta, ¿cómo se llamaba el abuelo de Isaac? ¿Cómo se llamaba su papá? ¿Cómo se llama el primer hijo que nace? O sea, Esaú. Pregunta el nombre de la abuela. Eso no está en la Biblia, entonces le van a dejar libre el nombre de la abuela, porque solamente le menciona a Taré, ¿sí? Después, cómo se llamaba su mamá, cómo se llamaba su esposa y el segundo hijo. Ellos eran gemelos los hijos, pero un hijo nace primero y el otro nace segundo. Entonces, el primer hijo, el que nace primero, van a poner el nombre ahí, y el que nace después. Después pregunta otra vez, ¿y cómo es tu familia? Y acá hay un árbol, este está pintado, y en el árbol va a ir preguntando, ¿cuál es el nombre de tu abuelo y de tu abuela? Pero hay 4, quiere decir que van a completar de sus abuelos paternos y de sus abuelos maternos. ¿De quién? ¿Quién es el papá de tu mamá y quién es el papá de tu mamá? La mamá de tu mamá y la mamá de tu papá. Y van a completar aquí, ¿sí? El nombre de sus abuelos. Después van a poner el nombre de su papá, de su mamá y finalmente su nombre. Eso es su árbol genealógico. De aquí ustedes descienden. Muchas veces nos cuesta saber bien los nombres de los abuelos porque solo le llamamos de bobó o de abuela o de oma, ¿sí? En el punto número 3, debajo del árbol genealógico, pregunta la profesión que tenía Esaú y cuál profesión tenía Jacob, a qué se dedicaban. ¿Se acuerdan que también preguntaban Caín y Abel qué hacía cada uno? Bueno, Jacob y Esaú también eran muy diferentes. Van a seguir leyendo abajo y hay bastante lectura. Y después hay abajo nuevamente unos temas que deben solucionar, que van a leer bien y van a hacer. Es un trabajo que deberían de hacer en grupo. Ustedes van a hacerlo con su familia. Después van a Génesis capítulo 27, 1 al 40. ¿Qué le pide Isaac y a quién se lo pide? ¿Qué hacen Jacob, su mamá y Rebeca? Ya es la historia de Jacob y Esaú, que eran los dos hermanos. ¿Qué situación ellos pasaron con su papá? ¿Cómo ellos hicieron para quién quería recibir la bendición y quién debía recibir la bendición de Isaac, su padre? Y acá nuevamente hay un tema de una rivalidad entre hermanos.
Y esta parte la van a tener que entender muy bien para seguir, ¿sí? Porque después ya vamos a hablar netamente de Jacob. Cómo Jacob engañó a su hermano, cómo se enteró Esaú del engaño. Al final vamos a leer Génesis 35, 9 al 12 y ver qué le cambia Dios a Jacob y qué es lo que le promete. ¿Se acuerdan que les dije que le cambió el nombre? Bueno, vean si eso es lo que Dios le cambia ahí. Y finalmente, la promesa de Dios sigue firme. Vamos a terminar acá. Acá tiene un dibujo que van a hacer y van a pintar. Esta lección es un poco más larga, pero es muy importante que comprendan muy bien esta lección, porque de aquí se va desprendiendo después la historia de José y la historia de las 12 tribus, porque de las 12 tribus habla muchísimo en la Biblia. Dios promete a Abraham un pueblo y esto está empezando a formarse a partir de su hijo Isaac y después de su nieto Jacob y su bisnieto José. Por eso es tan importante entender toda esa historia. Cualquier cosa, chicos, me escriben, me llaman, me preguntan, ¿sí? Que Dios los bendiga.